FEMCEX, tu escuela de formación en emergencias y críticos, ahora en Extremadura. Bueno, como te tenemos preparado esta siguiente entrega o parte de esta entrega que estamos dando esta semana, acuérdate que relacionábamos o íbamos a ver la aplicación práctica del tubo de Venturi y uno de los elementos iba a ser el fenómeno de PIP. Recuerda que vamos a hacerte una pequeña pincelada sobre que este fenómeno, por si no estás acostumbrado o habituado a él, y seguidamente pasaremos a relacionarlo con ese tubo de Venturi. Recuerda, por supuesto, que esto no lo vamos a ver ni desde el punto de vista ni clínico ni físico en el contexto de ventilación mecánica, es solamente para darte una pequeña pincelada sobre él. Y es así como todos nuestros pacientes van a constar de un ciclo que está formado por una parte inspiratoria y por una parte exhalatoria. Esa parte exhalatoria es la que nos va a permitir el fenómeno de la PIP, que ahora posteriormente veremos. Cuando nuestro paciente exhala, esa exhalación va a ir en contra de un elemento, mecanismo, sea mecánico, electromecánico, etcétera, etcétera, pero que va a causar al fin y al cabo un fenómeno valvular de resistencia, es decir, que no va a permitir, por decirlo de alguna manera, coloquialmente, la salida del aire que nuestro paciente exhala fácilmente y por tanto va a aumentar la presión. Palabra clave, presión. Esa presión que se queda dentro de nuestros pulmones la vamos a llevar un poquito más a un nivel ultraestructural y se va a quedar dentro de nuestros alvéolos, es decir, que es una presión intraalveolar fundamentalmente, y es lo que va a permitir la diferencia entre que nuestros alvéolos se colapsen o nuestros alvéolos no lleguen a colapsarse, lo que supone un fenómeno en el caso de que se colapsen patológicos con microdaño capilar alveolar, etcétera, etcétera. Este fenómeno es el que se ha hipotetizado que pudiera estar relacionado con el tubo de Venturi que todos estamos habituados a utilizar en nuestra práctica como dispositivo de oxigenación. Pero recuerda, estamos hablando de tubo de Venturi, no del fenómeno o efecto físico de Venturi, el cual veremos posteriormente que se relaciona directamente con él. Y veremos poco a poco. Bueno, en principio aplicamos nuestro dispositivo de oxigenación, aplicamos nuestro FiO2 en nuestro regulador y mediante una succión de aire aplicamos una tasa de flujo total. Esa tasa de flujo es inhalada por el paciente y veremos qué es lo que ocurre. Atraviesa las diferentes partes de la vía digestiva alta respiratoria y entra a nivel de los pulmones para posteriormente llegar a los alvéolos y ser exhalado por nuestro paciente. Ante la ausencia de una PIP en un paciente patológico, esos alvéolos por la salida del gas van a tender a colapsarse. Recordemos que en una situación patológica. ¿Qué es lo que ocurre cuando ejercemos un fenómeno de válvula, de compuerta o de resistencia a esa salida del aire? Bueno, pues que recordemos que la palabra clave era presión y esa presión se queda dentro de los alvéolos, una presión intraalveolar. Por tanto, mis alvéolos no van a tener un colapso completo. Lo que vamos a plantearte en el día de hoy, en la entrega de hoy, es si el tubo de Venturi como dispositivo de oxigenación, no el efecto de Venturi, se relaciona con este efecto PIP. Y es así como te hemos hecho esta diferencia entre el dispositivo o tubo de Venturi y el efecto de Venturi. ¿Y por qué? Porque el efecto de Venturi es empleado por múltiples dispositivos, como son los altos flujos, las gafas nasales de alto flujo o las CPAP, y estos sí que van a tener de alguna manera el establecimiento de esa PIP de una manera un poco más precisa. Evidentemente, pues esa cepa la tendrá ajustada o la tenemos en un regulador específico donde podremos establecerla como tal y podremos irlo ajustándolo de manera mucho más precisa. Y es por ello que a día de hoy, actualmente, febrero de 2025, no existe ningún estudio, o no existe o no lo hemos encontrado, que relacione el tubo de Venturi que empleamos habitualmente como dispositivo de oxigenación en una primera intervención habitualmente en relación con el uso de una máscara nasobucal que sea capaz de causar o de provocar un fenómeno de PIP, al menos que sea clínicamente relevante.
Pero claro, aquí tenemos que hacer un repunte y es para haceros pensar, y es que la ausencia de evidencia no es una falta de ciencia, que no se haya evidenciado quizás sea por la ausencia de estudios o porque esos estudios no han ido enfocados a este tipo de fenómenos, en este punto concreto. Es por ello que no podemos descartar per se que este fenómeno, quizás bien no muy preciso, pero que este fenómeno de PIP sí que pudiera estar presente cuando utilizábamos un tubo de Venturi. No lo sabemos y tampoco podemos descartarlo. Lo que sí es cierto que este fenómeno de PIP utilizando un tubo de Venturi con una máscara nasobucal en el cual no utilizamos ningún accesorio extra, ¿vale? Bueno, pues en medios con recursos limitados, ajustándolo adecuadamente con un alto flujo, es decir, que ese flujo siempre esté por encima del pico flujo inspiratorio del paciente y tenga un ajuste correcto, podría causar esa PIP, ese fenómeno de PIP que en algunos pacientes pudiera venirnos bien. Pero claro está, esta PIP en ningún momento va a ser justa y precisa tal como la empleada en dispositivos de ventilación mecánica, como previamente hemos comentado. Es así como, para ir enfocando y finalizando, cuando utilizamos un aparato específico de ventilación mecánica donde hacemos un ajuste de presión, palabra clave, presión, ajustamos una PIP específica. El aparato hará los cambios mediante la electromecánica que tenga en su interior para, mediante cambios en el gas, provocar esa presión intraalveolar y resistencia a la salida de ese gas y por tanto mantener los alvéolos abiertos. La PIP, por decirlo de alguna manera, más exacta. En el momento en el que nos encontramos, el punto en el que estamos, vamos a utilizar un dispositivo de oxigenación que es el tubo de Venturi, ese tubo de Venturi, en el cual vamos a hacer diferentes ajustes que van a regular la tasa de flujo total que recibe nuestro paciente. Y es así como vamos a regular ese gas que recibe o gas inspiratorio, que de manera continua se administra y pudiera ejercer cierta resistencia a la exhalación de mi paciente. Por tanto, pudiera ser, aunque no hay ningún estudio que lo evidencie, con un grado de recomendación y evidencia fuerte o clínicamente relevante, que ejerza una PIP o al menos esa PIP sea precisa y mantenida. Pero claro está, aquí es donde salen diferentes marcas comerciales donde elaboran diferentes dispositivos o accesorios, por eso os explicamos que sin accesorios previamente, que consigan este fenómeno, y es así como añadiendo una válvula de PIP, el gas que es inhalado posteriormente es exhalado y mediante un efecto valvulado de resistencia a la salida de ese gas es capaz de mantener una presión intraalveolar específica. Algunos modelos sin fines comerciales ni promocionales, como el que podéis ver en pantalla, es capaz de llegar incluso a unas fracciones inspiratorias de oxígeno tan altas como del 99% con flujo de oxígeno de hasta 50 litros por minuto. Y mediante una válvula mecánica es capaz de llegar a conseguir efectos PIP. De igual manera, otros dispositivos con un trabajo de FiO2 que va del 30 al 100% y mediante una PIP mecánica también es capaz de conseguir ejercer esa presión al final de la exhalación de nuestro paciente. Y claro está, el efecto de Venturi, que tenemos que diferenciarlo y que hemos estado hablando de él, pequeñas pinceladas a lo largo de la charla, tiene una gran importancia y que se ha visto o se ha relacionado con un efecto que es el de Pendeluf en el paciente intubado. Si te interesa, dínoslo a través de nuestro canal de WhatsApp o coméntanoslo a través de Instagram. Y así podremos hacer una pequeña reseña para que sepas de qué estamos hablando. Ya sabes que el tubo de Venturi, efecto Venturi y los fenómenos físicos son de gran interés, aunque muchas veces pudiéramos desconocerlo. Y claro está, no podría quedar atrás recordaros que tenemos preparado un Venturi Smash Direct donde vamos a hacer una sesión de revisión de todo el contenido junto a diferentes casos clínicos para la aplicación de los dispositivos de oxigenación específicos hacia el tubo de Venturi con una mascarilla nasobucal. Así que no te lo pierdas y estate atento a los principales medios por los cuales nos ponemos en contacto con ustedes.
Recuerda que nos veremos en la próxima entrega, que es el 4 de marzo, y continuaremos ampliando la aplicación práctica de lo que sería la física de la mascarilla de Venturi o del tubo de Venturi mediante la mascarilla nasobucal, y en el cual veremos si el tubo de Venturi es capaz de aplicar o hacer un lavado de carbónico de manera eficaz en nuestro paciente. Y recuerda registrarte en el boletín de nuestra página web, unirte a nuestro canal de WhatsApp, donde vamos a tener tanto promociones como cursos, como múltiples encuestas y casos clínicos, y unirte a nuestro canal de Instagram.